Estamos ya de vuelta y entramos directo a nuestro análisis, este análisis especial que hacemos junto a nuestros analistas esta noche, Estuardo Zapeta, Philippe Fricola y Ben Keichin. Bueno, tenemos que continuar con el análisis, Ben, de la última decisión que toma el presidente Jimmy Morales, el no permitir el reingreso de Iván Velázquez y las consecuencias y las implicaciones que bien platicaba Philippe antes de retomar el bloque de noticias que podría tener para nuestro país y también a nivel internacional. Luego de las noticias del viernes, cuando el presidente da a conocer que pone fin al mandato de la CICIG para septiembre de 2019, este nuevo movimiento que hace el presidente Morales destantea a muchos porque algunos nos preguntamos, ¿quién lo asesoró? ¿En qué momento era necesario tomar esta decisión de prohibir la entrada del comisionado Iván Velázquez luego de que se conociera que ayer, en horas de la mañana, salía un viaje con una agenda establecida en la Unión Americana, que tenía un viaje pendiente? ¿Quién asesoró al presidente? ¿Por qué las cosas cambian del viernes para lunes, martes? Algunos aseguran que se extralimitó, que tal vez esto no lo calculó y que incluso es un escenario en donde el mismo mandatario está en un territorio confuso, en un territorio peligroso. Estuardo. Vamos a ver. Hablábamos el viernes que todo tenía legalidad, lo que había decidido el viernes, aquel día. Miremoslo de esta manera. El viernes el presidente había dado un paso y si nos percatamos el sábado y domingo a un lunes, sí hubo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero en términos puramente legales, en términos de técnica legal, había muy poco que rebatirle, porque él tiene todo el derecho de decir, no se renueva Incluso hablábamos de la temporalidad del anuncio, sí, nada más, pero no de la legalidad. Sí, digamos, ya habíamos discutido eso aquí, ya hace un par de meses atrás, y yo había dicho que ese era el siguiente paso, precisamente del presidente, la no renovación. Pero había pensado en marzo o abril, y de hecho casi que dejarle, porque el presidente deja de ser presidente en mayo. Para fines prácticos, en mayo sabemos quién por lo menos va a o quiénes van a una segunda vuelta, y nuestra preocupación va a estar más en las elecciones que el mismo presidente, y ellos tendrían entonces la papa caliente de decir sí, continuamos con la CICIG y traeremos de nuevo la CICIG, o no continuaremos con la CICIG y todo esto. Este paso de ahora en realidad parece no solamente innecesario, sino que lo coloca en una situación de vulnerabilidad. Y para mí, la pregunta que hacía María René hace unos segmentos tiene que ver también con las consecuencias internas. Principiemos por varias de las consecuencias internas. De hecho, para mañana está anunciada paralización en varios puntos de Guatemala, del país. Para mañana los alcaldes ya se pronunciaron a favor del presidente Jimmy Morales y también en cierto momento podrían movilizar personas. Entonces empezamos y ahí está la CC qué decisión va a tomar, si va a llegar a un acuerdo, si no va a llegar a un acuerdo, pero yo creo que se la está jugando del todo por el todo. Y decías, ¿quiénes lo aconsejan? Este Consejo Nacional de Seguridad. ¿Qué es el Consejo Nacional de Seguridad? ¿Qué materia toca? ¿Quiénes son los que ahí toman la palabra? ¿Quién le dijeron al presidente, mire, Iván Velázquez es una amenaza para Guatemala, es un personaje que no debe de pisar tierra guatemalteca? Ahí entra principalmente el ministro de Gobernación, que estaba el viernes en el anuncio, y la ministra de Relaciones que Exteriores, estaba el viernes en el anuncio también, y digamos en un tercer plano, más que decidiendo, pero haciendo presencia, el ministro de la Defensa. Y aquí hay otro problema, porque mucho aún dicen es que el ejército hizo esto y esto. Los J8, de hecho los J8 no son del ejército, son de la policía. Son de la PNC, de gobernación. Al mismo tiempo tenemos dos casos que estamos llevando en este momento como noticia. Uno, el posible levantamiento que haya dentro de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que no tiene que ver con este caso, sino que tiene que ver con cuestiones de salarios, condiciones de vida de los policías. Eso es uno. Dos, dentro del Congreso, ¿verdad? Que eso sí es todavía más importante que las decisiones de Jimmy, la CICIG, si es pertinente o no es pertinente, que dice la CC, es el desbalance en la República que tendría una decisión que tomaría el Congreso de quitarle dentro de este balance de la República de los tres poderes
una fuerza enorme que tendría la Corte Suprema de Justicia. Pero eso tiene una dedicatoria. Y monopolizar. La modificación a la ley de antejuicios tiene una dedicatoria que es atacar la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, pero de aquí en adelante, básicamente, claro, magistrado que no esté de acuerdo con gente del Congreso, simple y sencillamente va para afuera. Aquí hay una dedicatoria, básicamente, y es la gente que puso la UNE, digámoslo como es. Por eso es que los de la UNE son los que se retiran de esta discusión. Entonces, dentro de todo ese contexto, entre esas consecuencias, paro nacional, los alcaldes podrían movilizar gente. Y ojo que no son pocos alcaldes los que están a favor del presidente. Y ojo, tienen que apoyar al presidente porque ya viene la discusión del presupuesto nacional y las asignaciones también de dinero. Viene el presupuesto nacional, viene también la llevada a buen puerto del inicio de elecciones 2019, que vamos para la tercera semana de enero. Entonces, hay varios temas que sí son fundamentales. Porque preguntaban varios tuiteros, ¿verdad? Aquí, si al final es tan peligroso y todo eso. Creo que para el mismo Iván Velázquez no sería lo mismo, como le dice el secretario de Naciones Unidas, dirigir la CICIG desde afuera, desde cualquier lado, desde Nueva York o desde Washington, desde Bogotá o desde México, no de donde sea, ¿verdad? Que dirigirla desde adentro. ¿Por qué? Por esa relación que se tiene con el MP. Ojo que otra vez en la decisión del viernes hubo discusión, hubo programas y tuvimos de todo. Pero para el lunes ya la cosa era, bueno, tomó la decisión, la puede tomar como presidente y viene esta decisión esta semana, que de hecho esa decisión casi la habían anunciado, porque dijeron, espérense para la próxima semana cuestiones todavía más fuertes. Esta va a ser una. Uno, estoy seguro que el presidente y la gente y este consejo se va a poner en la posición de este señor no entra o entra sobre nuestro cadáver, ¿verdad? Y los otros se van a poner en la posición de apoyar al otro y empujarlo para que entre. Esa posición no es muy buena para nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque de hecho CABI lanza hoy una reconsideración del crecimiento económico de Guatemala y de 3 que estaba lo baja a 2.5. Si al crecimiento económico le restamos el crecimiento demográfico, que también es 2.5, eso es 0. Y 0 es no crecimiento económico. ¿Se puso en consideración esos puntos, Jimmy Morales, al momento de entrar en esa vorágine? vorágine? Crecimiento económico no creo. Philip, estamos nuevamente en esos escenarios, lo veíamos hace algunos meses cuando pensábamos que el mandatario iba a tomar este tipo de decisiones. ¿Qué escenarios posibles hay a futuro? Hablábamos del Congreso de la República, donde se está discutiendo una modificación a la ley de antejuicios, hoy pasó en primera lectura, se espera que esta se vuelva a discutir mañana. ¿Vamos a ver más peligro institucional, más choque de instituciones? Yo creo que sí, por una muy sencilla razón. Si vemos la reacción de los últimos 4 o 5 días, a mí me surge una duda que me llega, digamos, a hacer una reflexión. O sea, ¿qué tiene que estar pasando por la cabeza del presidente y de sus aliados para tomar decisiones así de apresuradas? O sea, ¿por qué sale un año antes de que se vence el mandato de CICIG diciendo ya no lo voy a renovar? Y con todo el despliegue militar de fondo. ¿Por qué viene y toma, digamos, esta decisión que, como ya lo hablábamos hace un par de segmentos, genera un riesgo o un escenario de riesgo de rompimiento del orden constitucional? ¿Qué sienten? ¿Será que sienten que vienen más casos? ¿Será que sienten que la captura, por ejemplo, de un Melgar Padilla, el levantamiento del hold al financiamiento de CICIG, que Consuelo Porras reactivó la lucha contra la corrupción y que en los últimos 15 a 20 días pues vimos allanamiento en la Municipalidad de Guatemala, el caso Construcción 2, el antejuicio contra Jimmy Morales? Creo que también hay una veta de desesperación en el sentido de que sienten que la avalancha ya les viene encima y que ante esa avalancha judicial tienen que recurrir, digamos, a este tipo de contraofensiva tan explosiva, tan pareciera toda la carne en el asador. Sí, porque realmente, miren, es que, a ver, la decisión del día de hoy, pues cualquier jurista hubiese planteado un cuestionamiento, decir, mire, hay un amparo vigente. O sea, es un escenario legal complejo. No es como lo que ya explicaba Estuardo. El anuncio del viernes pasado no tenía un efecto legal inmediato. A ver, se podía entrar a cuestionar el tema de si había conflicto de interés del presidente, pero digamos que no había una transgresión a un amparo ya otorgado.
Entonces, ¿qué ocurre? Aquí sí se nota que estuvieron dispuestos a cruzar una línea complicada. Y cruzar esa línea complicada creo yo que es reflejo de una motivación de desesperación. Entonces, ¿qué me dice esto? Yo creo que indistintamente de cómo se resuelva este conflicto del reingreso del comisionado Velázquez o no, vamos a seguir viendo en los siguientes días, semanas, más esfuerzos por entorpecer el trabajo de CICIG. Y el mensaje que creo yo que eso se envía es que esto no es un problema con el comisionado, no es un problema con la CICIG, es un problema con las investigaciones judiciales. Aquí lo que pasa es que hay muchas personas, actores, sectores, que se sienten amenazados por los avances de las investigaciones judiciales, que dijeron, aquí o le ponemos fin a esto, y le ponemos un freno a la CICIG y al comisionado Velázquez, o nos van a venir a traer a todos a las 6 de la mañana. Vamos a ver, pero un actor del que no hemos dicho nada aquí es precisamente Estados Unidos. Y ha surgido la pregunta que me parece válida de si no en todo esto se informó digamos, ¿qué tan a enterados ciertos, están los norteamericanos de esto? Y yo creo, pues también ellos en su gran interés por el Triángulo Norte y sobre todo estas situaciones, yo no creo o me suena muy difícil pensar que no estaban enterados. Y vamos a ver, un problema de una institución cuando se personaliza es que cuando se quita la persona, la institución tiende a fracasar o tiende a fallar. En estos momentos, a quien le guste o no nos guste o como sea, lo cierto es que Iván Velázquez no está en Guatemala, no está al frente de la CICIG, que está en Guatemala. Y como la CICIG se ha concentrado tanto en Iván Velázquez, ese es el problema del liderazgo carismático, que la persona se convierte en la institución y la persona se convierte en la institución. Entonces, no estando él, es una prueba de fuego para la misma institución. Y aún lo que decía el presidente el viernes, que entonces tiene un año para el traslado de capacidades al Ministerio Público y a los entes de persecución de la corrupción en Guatemala. Va a funcionar, digamos, desde un manejo satelital, pongámoslo de esa manera, no sé cómo decirle, que precisamente menciona hace un par de horas el secretario de Naciones Unidas. ¿Puede funcionar así? ¿O la CICIG al final se concentró tanto en Iván Velázquez que sin Iván Velázquez no funciona? Esas son las preguntas que yo creo que tendría que hacer, porque la apuesta ahí de este consejo sería entonces, este señor no entra porque no entra, punto. Y desde afuera es muy poco lo que puede hacer, y posiblemente sí vieran casos o hayan visto casos evidentes o saben de casos que van a venir. Hoy precisamente en las declaraciones del caso de corrupción y construcción. Que no se dieron, lástima, porque al final no se dio la audiencia, lástima, pero tanta información que se revela ahí. Porque miren, vienen unas declaraciones en el caso corrupción y construcción que las de Monzón se van a quedar chiquitas. Y lo que pasa es que aquí hay muchos actores que ya sintieron que toda esa información está saliendo a luz pública, y por eso la desesperación. Y recordemos que regresa Valdizón también, regresa Valdizón, que tiene mucho que contar también. Mucho que contar. Entonces, cuando pones el factor alcaldes, el factor bloqueos, dice que serán mañana los bloqueos, ¿verdad? El factor Valdizón, el factor, este comité de, esta cuestión de seguridad que aconseja al presidente. O que no solo estos son los que aconsejan al presidente, hay más. Hay más. Y digamos, tal vez en principio se mirará como, digamos, pero ya lo que dijo hoy el secretario, eso es antes de lo que habló el secretario hoy en la noche. ¿Puede dirigir esto desde afuera? Y mi pregunta es, ¿se puede dirigir desde afuera cuando está tan personalizado en Iván Velázquez? Yo no creo que sea tanto la figura de Velázquez lo que incomoda, porque hace un año todo se reducía a Iván Velázquez. ¿Se recuerdan que decían? El comisionado es el que está haciendo mal el trabajo, pero queremos que la CICIG continúe. El viernes todos decían, bueno, qué bueno que se va a la CICIG. Es que por eso les digo, el problema es que quieren frenar la lucha contra la corrupción. El problema quieren frenar los casos. Sí, el problema es el fondo. Que CICIG ya encontró rutas que destaparon no la caja de Pandora, las múltiples cajas de Pandora. Y aquí hay muchos actores que se sienten amenazados. Porque al final voltean a ver si puchica Otto Pérez en la cárcel, Manuel Valdizón en la cárcel, el medio gabinete de la UNE en la cárcel, hay 20 y tantos diputados, hay 20 y tantos exministros. No vamos a ir a reelección, algunos tránsfugas, dirán. Muchos no van a tener reelección, el Tribunal Supremo Electoral está cancelando partidos, hay investigaciones de financiamiento electoral ilícito.
¡juela gran puchica! Hoy sí se va a acabar la pero fiesta. fíjate que ahí, para quienes piensan así, y pensemos también del otro lado, pensemos desde el lado oscuro, como diría Darth Vader, ¿verdad? Ahí la mejor apuesta que pueden hacer los del lado oscuro no está en cuestiones de la CICIG. En realidad va por el Congreso y por el cambio de esto, lo que quieren hacer con la ley de antejuicio. Claro. Eso sí les da verdadero poder, porque eso mueve magistrados en la Suprema, mueve magistrados en la CC. Eso sí es verdadero poder. Más allá de si está CICIG o no está CICIG. Y por eso te digo que el tema central aún hoy es posiblemente hasta un globo enorme de todo esto para que el tema del antejuicio pase y pase civil. Para que todo el poder quede en el Congreso de la República. Para que todo el poder quede en el Congreso, y tal vez no lo estamos viendo. Tal vez estamos demasiado entretenidos con que si van viene, si van va, y qué dijo la Noruega, qué dijo el gringo, qué dijo el otro, y no estamos viendo que enfrente de nosotros está pasando el cambio a la ley de antejuicio que desestabiliza la República. No solamente que si unos son corruptos y no son corruptos, y si van, sí, ahí van, va un no. gran golpe también. Es ese monopolio de cambiar magistrados. Vamos al corte y regresamos. La etiqueta SF Moralazo. Vamos a regresar entonces con más análisis y después de la pausa. Continuamos con Sin Filtro SF Moralazo. Estamos hablando de la noticia de esta prohibición del ingreso del comisionado Iván Velázquez, sus repercusiones y también lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, en donde se busca modificar la ley de antejuicios, cambiar las reglas del juego, digámoslo así, y darle al Congreso el poder de conocer todos los antejuicios, y uno de esos, los de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que en este momento van a tener un papel protagónico dada la situación en la que nos colocó el presidente Jimmy Morales. ¿Cómo ven que va a progresar esta negociación en el Congreso de la República? Y si vamos a ver primero a unos magistrados actuando sobre lo que decidió y ordenó el presidente, o vamos a ver a los diputados poniéndose de acuerdo para cambiar las reglas del juego de la República. ¿Qué va a pasar primero? Bueno, yo creo que resolución de la Corte de Constitucionalidad yo le esperaría en las siguientes 48 horas. ¿Está el pleno completo? No está. ¿Y cuáles son las opciones de la CC? Las opciones de la CC es, continúa el amparo de agosto del año pasado. Sí. Y el presidente decir, no lo voy, como ya lo anunció, no voy a acatar eso. Imagínate. ¿Y qué pasaría en ese entonces, cuando el presidente dice yo no voy a acatar eso? Hablábamos de ruptura y destituciones. Y una de las preguntas que dicen algunos es que no hay que acatar órdenes ilegales de la CC. Sí, pero ¿quién la califica como ilegal? Sí, no hay arriba. No hay arriba. Es el máximo tribunal de justicia constitucional del país. Lo que diga la CC se acata. Nos guste o no nos guste. Por eso no se puede decir, yo no estoy de acuerdo, entonces es ilegal, no la tengo que acatar. No. Las órdenes de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se acatan, porque no hay un órgano superior ante quien presentar apelaciones. Lo que pregunta María René es si la CC toca esta brasa caliente de la resolución y le ordena al presidente, el presidente no hace caso, hay desacato. ¿Cuál es el siguiente escenario? Un escenario en donde creo que hay que ver muy de cerca las Fuerzas Armadas, porque por algo el presidente las puso atrás el viernes. Es que ahí estamos, por eso les digo, estamos en un escenario similar a lo que ha ocurrido particularmente en Venezuela, en donde muchas veces encontramos lo que se llaman los conflictos entre poderes constituidos. Cuando hay, y sobre todo ocurre en casos como este, donde hay una resolución judicial que le ordena a uno de los otros poderes, mire, usted no puede llevar a cabo esta acción. Y si hay un desacato de parte de uno de esos poderes hacia el órgano judicial, en este caso la Corte de Constitucionalidad, hay una ruptura. ¿Por qué una ruptura? Porque la Corte de Constitucionalidad está creada para garantizar el orden constitucional. Yo no le puedo decir a la Corte, mire, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que hace, que me va a valer gorro, no se puede. Entonces, ahí en el escenario de ruptura, ya entramos en una enorme complicación, porque ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad podría venir y decir, bueno, ante el desacato, yo ordeno la destitución de los funcionarios que no acataron la orden. Pero otra vez, ¿quién va a ejecutar esa orden? Primer problema. Segundo, la Corte de Constitucionalidad le podría ordenar a las fuerzas de seguridad que hagan efectivas la resolución.
Pero ¿qué pasa si las fuerzas de seguridad están... obedecen al presidente. Obedecen al gobierno. Entonces, se dan cuenta, estamos hablando de una ruptura del orden institucional. O sea, ese es el escenario complicado de que se venga a decir, yo no acato la orden. O sea, aquí sí estamos llegando a niveles similares al Serranazo. Que el niveles similares al Serranazo es, bueno, regresemos a ese momento. Jorge Serrano dice, bueno, disuelvo el Congreso. Ok, ¿qué hay para limitarlo? ¿Qué había para limitarlo? Hasta que no hubo movilización ciudadana, rechazo internacional, y una facción del ejército le dijo, mire, Serrano, usted no puede hacer eso. No se solventó la crisis, y la crisis se terminó solventando con la salida de Serrano. Pero al final del día, el fracaso del intento de Serrano de romper el orden constitucional se tuvo que dirimir vía un tema de puros poderes. Y aquí es donde yo veo la situación en este escenario bastante complicada. Porque, a ver, ¿qué poderes le van a decir al gobierno? Mire, se tiene que acatar la orden. Sí. Ahora, tú mencionas algo bien importante y quería preguntarles, la ciudadanía, ¿qué rol tenemos o cómo podemos actuar ante lo que estamos analizando, ante esta decisión del presidente Jimmy Morales, ante el hecho de que la Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos básicamente el futuro de nuestra institucionalidad? ¿Cómo actúa la ciudadanía? Porque ciertamente vamos a ver un panorama distinto al 2015, cuando hablamos de que hay intereses detrás de la decisión, de esta última decisión del presidente Jimmy Morales, cuando hablamos de que hay otros intereses tras lo que se discute en el Congreso de la República con la ley de antejuicios. Es decir, esto cambia el panorama que vivimos durante la llamada primavera. Mariana, y por eso mi punto, y esta pregunta va al tema de cómo va a actuar usted, o sea, usted que nos está viendo, cómo voy a actuar yo, como ciudadanos. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Yo creo que nuestra posición tiene que ser siempre dentro del marco de la ley. Y digamos, si algunos desacatan, y tener razón, porque si digamos, aperciben al Ministerio de Gobernación, pero el Ministerio de Gobernación es parte también de del que está dando consejos de desobedecer, ¿quién va a obedecer o quién va a ir a traer al... ¿Quién da la orden? Claro. Sí, ¿O quién ejecuta? ¿Quién ejecuta? Ese va a ser... Pero yo quiero insistir a la segunda parte que hacías referencia, y le hacías referencia a la ley de antejuicio, porque a mí cada vez que estamos hablando siento que nos vamos alejando para mí, uno de los temas centrales hoy, que es la ley de antejuicio. Y yo creo que sí se le está apostando, sin que nosotros lo miremos, y van a salir leyes ahí como aumento al... ¿Cuál era ese? Los pichicatos, la ley de los pichicatos que decía Galdames. Al boleto de ornato. El boleto de ornato y cosas así. No, miren, la ley así, un pedazo de carne, es tener control de los magistrados. Porque una vez teniendo control de los magistrados, el magistrado que me caiga mal, fuera. Y magistrados extorsionados. Sí, va a ser extorsionado cualquier magistrado. Por eso es que posiblemente nosotros como ciudadanía tenemos que actuar ya. Pero más allá de si la CICIG o no la CICIG y todo eso, es porque hay una ley que quieren pasar, que una vez esa ley, olvídense de si quieren o no quieren, si al Congreso no le gusta, simple y sencillamente usa a los magistrados y afuera cualquier procedimiento que venga. Recuerdo un tiempo de Minugua, para quienes recordamos y vivimos ese tiempo, que teníamos un escenario, no estaba tan caldeado como este, pero sí era un escenario también de qué hacer con una institución extranjera, la Misión de Naciones Unidas para Guatemala, ¿verdad? Y esto al final se terminó con el fin del conflicto armado. Pero ahí sí hubo algo que determinó. Aquí siento yo que estamos empezando algo que no sabemos dónde podría terminar. Y al mismo tiempo, paralelo a eso, un cambio en el balance de los poderes, pero un recambio enorme en términos de decidir quiénes van a ser los magistrados, que eso sería espantoso. Haces referencia, y es importante, creo, la discusión que está en el Congreso de la República, que podría afectar el balance republicano. Al ser el Congreso quien conozca todos los procesos de antejuicio, podría agilizar algunos de personajes que les son incómodos. Ya sabemos que hay algunos magistrados de la CC que están en la mira de los diputados, el mismo procurador de los derechos humanos, no es nada nuevo. Sí. Entonces, pero aparte, ¿para qué quieren ellos tener control de la CC? ¿Para qué quieren ellos tener control del PDH? Yo creo, al final de cuentas, la lucha contra la corrupción. No quieren que avance. Este Congreso de la República, el 13 de septiembre, nos dio una clara lección, que ellos pueden retorcer las leyes mientras tengan algo que ganar. Sí, no pero ya se percataron que como están, no pueden.
Por eso tienen que cambiar el modelo. Por eso tienen que cambiar el modelo. balance. Y el modelo es el poder para nosotros para poder designar, quitar y poner, extorsionar, agarrar de rehén desde el presidente hasta los magistrados, porque a nosotros nos va a corresponder. Y yo creo que ahí es donde tenemos el verdadero problema. Y mira, y yo creo que hay que hacer énfasis no solo en el tema del antejuicio, que es muy importante. Obviamente la tensión de CICIG y el presidente también es un tema fuerte, pero lo que se está discutiendo en el Congreso de la República y los silencios de muchos sectores a lo que se discute en el Congreso también es preocupante. Es lo que digo, de que hay esos intereses que ustedes mencionan. Detrás de todo eso hay otros intereses que cambian el panorama y el poder que tendría que tener la ciudadanía en estos momentos. Ese es mi punto. Y que regrese el poder que tal vez oscuro al que Congreso. Tal vez estamos entretenidos con la CICIG, Iván Velázquez Velázquez y todo esto. Cuando realmente, otra vez insisto, el tema central es realmente lo que está pasando en el Congreso y el cambio, este cambio espantoso que ojalá no se dé. De hecho, uno de los grandes objetivos es Gloria Porras en la CC. ¿Por qué se retira la UNE? La UNE se retira en defensa de Gloria Porras. ¿Verdad? Ellos dicen no estamos de acuerdo ni nada. Olvídense, ellos están defendiendo también a quienes pusieron los de la UNE. Y ojo, que muchos de los temas de los candidatos para elecciones en 2019, desde enero, la mayoría de casos pueden caer en la CC. Ese es otro gran interés también de los políticos que están ejerciendo poder desde el Congreso. O sea, sí hay cosas más grandes. Y por supuesto que es interesante lo de la CICIG, Iván Velázquez y lo que quieran. Pero no perdamos de vista que también tenemos otro gran tema en el Congreso y supongo que van a lanzar otras cuestiones también más grandes. El tema del transfugismo, por ejemplo. Imagínate. Estaba ahí Imagínate. Hoy estuvo, digamos que hoy también estuvo circulando la idea de que iban a intentar también aprobar la reforma al artículo que hoy prohíbe el transfugismo, que también lo hemos analizado. Es decir, miren, por eso les digo aquí, lo que ocurrió es que se les fueron cerrando muchos frentes. Y lo que creo que estamos viendo es la gran reacción, porque ya sintieron que la construcción del rompecabezas que se ha ido armando vía, por ejemplo, la prohibición del transfugismo, la Corte de Constitucionalidad con algunas resoluciones, las investigaciones judiciales de MP y CICIG, el apoyo de Estados Unidos y el levantamiento del hold, el listado de corruptos que van a elaborar las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Si se dan cuenta, hagan de caso que aquí se les fueron cerrando los flancos a todos los actores que se sienten perseguidos y dijeron, aquí reaccionamos y tratamos de echar para atrás mucho de lo que ha venido ocurriendo, o ahora sí nos van a sacar del juego. Y ahí es donde viene, digamos, que todo este ejercicio de decir, bueno, reformemos o volvamos a revivir el transfugismo. Ley de antejuicio, porque eso nos permite tener, digamos, la guillotina sobre la cabeza de los magistrados de la CC y del Procurador de Derechos Humanos, que también es el... Pero esa reacción que tú mencionas, te pregunto, esas reacciones que estamos viendo, ¿vienen acompañadas, según algunos, o según se percibe, de cierto empoderamiento? ¿De dónde nace ese nuevo empoderamiento, digamos, que no vimos, como mencionaba, en el 2015, cuando vemos a un Congreso quizá debilitado, a unos diputados debilitados? Yo creo por varias razones. Primero, porque hoy no hay una plaza, o sea, hoy no hay manifestaciones ciudadanas. Segundo, porque hay mayor nivel de coordinación que no había en el 2015. En el 2015, dense cuenta cómo los mismos diputados del Partido Patriota y del Líder, cuando tuvieron que decidir sobre entregar la cabeza de Otto Pérez Molina, pero por unanimidad lo entregaron. Aquí no, aquí hay, digamos, esa coordinación de decir, mira, si te entrego a vos, igual, mañana van por vos, pero pasado mañana van por mí. Entonces, se genera, digamos, el incentivo para que todos los actores se coordinen, y la coordinación genera empoderamiento. Perdón, hemos mencionado magistrados, Suprema y CC. Hemos mencionado Procurador de los Derechos Humanos. Ojo, no hemos mencionado al tercer gran control que tendría si hay cambio de antejuicio aquí, Fiscal General. Claro. Pero, y es que lo que pasa es que... Fiscal General. A ver, y el otro elemento que también que ha sido, digamos, una de las razones del empoderamiento, es que desde que esto empezó en 2015, pues se evidenció que había un respaldo sistemático de parte de Estados Unidos a ese proceso de limpiar las instituciones del Triángulo Norte, porque lo hemos dicho, esto no solo es de Guatemala, es del Triángulo Norte. Pero en el último año, pues hemos visto un esfuerzo amplio, sistémico, oneroso, multimillonario, por generar cabildeos en Washington.
Y los cabildeos, en términos generales, no han sido tan efectivos, pero sí han logrado algo: sembrar semillas de duda. Entonces ya hay actores en Washington que hoy ya dudan de lo que está ocurriendo en Guatemala, cuando en el 2015 había un respaldo absoluto a lo que estaba pasando. Entonces por eso es que vemos que las reacciones de un Estados Unidos hoy son, a ver, hay respaldo a la lucha contra la corrupción, hay respaldo a CICIG, se condena la decisión del presidente Morales, pero ya no es el luchador que me saca los dos músculos, ahora solo me sacan un pequeño, un pequeño puño. Vamos a la pausa, regresamos de etiqueta SF Morales, volvemos. Al volver regresamos con el análisis de esta noche. Regresamos a Sin Filtro SF Moralazo. Estamos analizando las decisiones del presidente Jimmy Morales, lo que se discute también en el Congreso de la República. Y una de las preguntas que hacemos es, la lucha de la corrupción, ¿qué pasó con esto? ¿Qué sucedió? 2015 se quedó allá la plaza. Hoy incluso se convocó a una manifestación, llegaron muy pocas personas. ¿Qué ha ocurrido con el tema de corrupción? El tema de corrupción era diferente en 2015, cuando existía un binomio en donde fácilmente se podía señalar a ese político que había robado. Pero luego nos dimos cuenta que la corrupción era un espejo incómodo que nos tocaba a muchas personas cercanas, algunos que conocíamos, que la corrupción no solo era robar, sino era financiar a un político que luego se convertía en un empleado y nos hacía los favores o al que financiaba ese grupo político. Digamos, la corrupción tiene muchas caras, y cuando vemos las caras menos favorables, comienza a ser una lucha que comienza a dividir opiniones, comienzan a decir, esta lucha me gusta pero la otra no. Cuando es un fenómeno social tan enraizado, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿Hasta dónde tenemos que cortar? Hablábamos de pactos sociales en donde nos pusiéramos de acuerdo en algo. Creo que nadie quiere ni anhela un país corrupto, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo para avanzar en esa lucha? Aquí alguien se está beneficiando de este río revuelto, y son aquellos que ya cometieron actos de corrupción. A ver, yo he sostenido durante mucho tiempo que Guatemala necesitaba un gran acuerdo para evitar precisamente esto. Un acuerdo que también diera viabilización judicial, que implicaba, por ejemplo, yo creo que hasta que no vino CICIG no nos dimos cuenta del grado de podredumbre que había en nuestro sistema. Y entonces, ¿qué ocurre? Como hay tantos actores con tantos problemas encima, hay que generar mecanismos de salida. Ojo, mecanismos de salida no quiere decir impunidad. Quiere decir cómo yo puedo permitir que el sistema desfogue muchos de los procesos. Y lo hemos hablado aquí, por ejemplo, mecanismos como la ley de aceptación de cargos, donde una persona que fue un participante marginal de un caso de corrupción puede decir, yo acepto mi culpa, pero entonces en lugar de 5 años, 2 más multa, etcétera, etcétera. Es decir, mecanismos que permitan, digamos, ir reduciendo toda la tensión que el sistema de justicia está desbordado por estos procesos. Segundo, el combate a la corrupción requiere una segunda fase, que son los cambios normativos. Y algunos cambios normativos se empezaron a dar en el 2016, pero nos falta mucho. El sistema electoral hay que modificarlo, el sector justicia hay que modificarlo, el régimen de contrataciones del Estado, servicio civil, y esto hay que encauzarlo. ¿Por qué? Porque ahí están las causales normativas detrás de la corrupción. Pero ¿qué pasa? Cuando se hicieron esfuerzos por modificar, concretamente dos, el sistema de justicia y el sistema electoral, hay un momento donde topa. Porque aquí no ha pasado lo último, que es lo más importante. Un reconocimiento de que las cosas ya no pueden ser como eran antes. Es que ningún país sobrevive con los grados de corrupción que teníamos, pero que seguimos teniendo aquí en Guatemala. Si no reconocemos que la corrupción es un cáncer que corroe las instituciones, que corroe el funcionamiento de todo el sistema, y si no hay que reconocer que lo viejo no funciona, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces aquí el problema es que había demasiados actores que vieron el 2015, se cruzaron de brazos y dijeron, la tempestad va a pasar, esperemos que pase la moda esta y regresamos a la fiesta. Cuando se dieron cuenta que la tempestad se volvió un huracán de categoría 5 y que empezó a arrasar con todos los que estaban en la fiesta, dijeron, yo mejor cierro filas y trato de defender ese viejo statu quo. Y esa es la situación en donde nos encontramos. Aquí tenemos que
reconocer como sociedad que ese viejo sistema que era y es aceitado por la corrupción no funciona, y que eso es lo que tenemos que aspirar a cambiar. Pero el problema es que nos dejamos llevar por toda esta narrativa, que si de la izquierda, que si la agenda ideológica, que si George Soros, y eso nos desvió del objetivo nacional. Y entonces, ¿hoy qué pasa? Estamos a la vuelta de la esquina de que los actores que poco a poco fueron desplazados por las investigaciones judiciales se libren de la persecución y traten de retomar los espacios de poder. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros hablamos acá en Sin Filtro de los avances en los procesos legales, hemos tenido casos ya de, Estuardo, 3 años, por ejemplo, la línea, en donde mucha gente se pregunta si realmente se va a llegar a una condena, si se va a llegar a la fase de juicio. También hay cierta desesperanza de que los procesos legales son tan engorrosos que no logran llegar al punto de demostrar la culpabilidad o no del acusado. También tenemos un sistema de justicia que no logra dar respuesta a tantos casos. Uno a veces se pregunta, ¿para qué salen más casos a luz si el primero que se presentó en este sistema burocrático de procesos no logra llegar a la última fase? Entonces, no tenemos un sistema de justicia que nos da resultados, aunque tengamos 50 personas señaladas o 50 personas en prisión preventiva. Y eso desgasta al pueblo. Totalmente, porque mira, uno de los cuestionamientos que ha habido es, de hecho lo hizo el presidente el viernes, dice, mire, llevamos 11 años con CICIG y realmente resultados, más que el inicio de meter personas a la cárcel, será ese es lo que buscamos. Por lo menos hay una visión de los niveles de corrupción. Pero estábamos hablando, yo decía, un actor que no hemos mencionado es Estados Unidos, y hay un libro magnífico de Rita Vázquez, esta panameña, de los Panama Papers, que gana el Pulitzer con John Bronstein, el de New York Times, y escriben un libro reciente que se titula El fantasma de Noriega. Y uno de los puntos centrales de todo esto es que no solo en Noriega, en Panamá, sino de cómo los gringos, una vez un gobierno o un país esté en los intereses de los gringos, tienen un leeway, digamos, para todos lados, tienen una facilidad para permitir niveles de corrupción, una vez se lleve hacia adelante, esté en la línea de los intereses, ¿verdad?, de los gringos. Entonces, ahora vienen los gringos y dicen, luchen contra la corrupción y todo eso. Y mucho de la construcción histórica de esa corrupción ha venido precisamente porque también fue permitida esa corrupción una vez, ¿verdad?, se estuviese dentro de esos intereses. Pero entonces ahora es el tiempo de ver hacia nosotros, ya no decir es que los gringos, es que los de afuera, es que las sigues, que si los noruegos, es que los suecos. Ahora es vernos a nosotros y decir qué vamos a hacer nosotros. Y tal vez esa reflexión, para cambiar ese balance, esa es la palabra que utilizaba Melanie, empoderamiento. Y yo creo que estamos empezando a vernos y a decir, sí, cuando entrevistamos, y la entrevista ojalá la volvamos a pasar otra vez, y se pueda pasar varias veces, al alcalde de Santa Cruz en Bolivia, creo que nos deja lecciones en que todo lo queremos solucionar con cárcel, lo que he dicho, métalo a la cárcel, ¿verdad? Métalo a la cárcel. Y no necesariamente, también hay restitución, también hay justicia restitutiva, también hay justicia en la cual entendamos que, reconociendo lo que se ha hecho de manera honesta, vamos aprendiendo todos que ese no es el camino. Pero esa parte parece que nos es difícil. Yo preguntabas, ¿a qué le están apostando ahora los malos? Yo creo que no le están apostando a más y que de derecha, izquierda y nada de eso. Yo creo que le están apostando a un cambio fuerte dentro del Congreso de la República, y tiene que ser este Congreso, porque este Congreso como digo, estos se tiran, ¿verdad? Y aquí tienen como más fuerza, y no saben cómo va a estar el próximo Congreso, si los transfugas no pueden participar, 74 de los que están ahora no van a ir. Entonces es más fácil hacerlo ahora. Y yo creo que eso sí tenemos que verlo, y tenemos que decir, cuidado, porque ese cambio que podría pasar en el Congreso nos podría regresar a lo que estabas describiendo, Felipe, y con mayor fuerza, porque ahí sí los magistrados serían entonces, ya no serían magistrados, sino que serían básicamente rehenes del Congreso. Él o la fiscal general, el procurador de los derechos humanos. O sea, habría muy poca libertad de balance entre poderes, porque el poder real ya no sería ni esa teoría de la república entre ejecutivo, judicial
¿verdad? Y el poder legislativo, sino que el legislativo tendría un poder máximo sobre, no solo sobre el presidente y ministros y sobre la Corte Suprema de Justicia, sino sobre todos los entes que también juegan ahí, Procuraduría de los Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas. Sería imposible hacer siquiera discutir un cambio a la ley de servicio civil, por ejemplo, porque no les convendría. Y cualquiera que lo haga dentro de un magistrado que lo haga o lo proponga o se va para afuera. Y en la cuestión de temporalidad, hablas de las discusiones en el Congreso de la República que tiene obligadamente un periodo de negociación para encontrar los votos. En eso están. En eso están. Pero yo creo que lo que está a puertas ahorita de definirse en unas próximas 48 horas es si la Corte de Constitucionalidad entra o no a este juego, a este partido, a este pulso. Y hay, hasta este momento creo, 6 amparos, si no estoy mal, 5 o 6 amparos. Porque recordemos algo. Para ver qué va a hacer la Corte. Así como en la antigüedad todos los caminos llegaban a Roma, en este proceso todos las fuentes de conflicto llegan a la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, esto de la decisión de permitir o no el ingreso del comisionado Velázquez, la CC lo va a tener que resolver. Hay por ahí también, por ejemplo, varios amparos respecto del ministro de Gobernación y la reticencia de darle apoyo a los operativos de MP-CICIG. Hay también, bueno, obviamente el caso que se va a pelear es si no existe un conflicto de interés detrás de la decisión del presidente Morales de no renovar el mandato de CICIG. Pero aparte también, si se llega a aprobar el transfugismo en el Congreso, por ser una reforma a la ley electoral se requiere dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Luego, ahí hay un amparo pendiente de resolver la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, que también la Corte de Constitucionalidad lo va a tener que resolver. Y eventualmente, si se aprueba una reforma a la ley de antejuicio, a mí no me extrañaría que también haya un recurso de inconstitucionalidad que llegue a la CC. Entonces, todos los ejes de la actuación conflictiva en torno a toda esta discusión de qué va a pasar con el futuro inmediato de Guatemala, llegan a la CC. Y por eso es que el esfuerzo de algunos actores es querer doblarle el músculo a la CC, decirle, mire que el poder de las armas lo tengo yo, entonces ni se atreva a resolver en contra de lo que yo digo. ¿Y será que el poder de ciudadanos se debería dirigir también hacia la CC en estos momentos? Yo por eso creo que aquí la clave es garantizar el respeto del orden constitucional. Esa es la base de la cual partimos. El día que se empieza a desacatar resoluciones judiciales, aquí sí de verdad ya se rompen las reglas mínimas. Decisiones judiciales de la CC. De la CC. Porque ahí ya no tenés instancia arriba. Entonces por eso yo creo que en primera instancia lo que nos compete como ciudadanos es precisamente velar y garantizar el respeto al orden constitucional. Es que desacatar resoluciones judiciales es inaceptable. Pero, en ningún lugar del mundo moderno se desacatan resoluciones judiciales. ¿Quiénes desacatan resoluciones judiciales? Los Maduros, los Ortegas, los dictadorzuelos del siglo XXI son los que sí literalmente se pasan encima de lo que dicen las cortes. ¿Por qué? Porque la revisión judicial, porque incluso hasta ese argumento yo he escuchado, es que la revisión de la Corte de Constitucionalidad no es republicana. Vayan a ver la teoría de la República. La base del control judicial está en el caso Marbury-Madison, que es de los orígenes de la República Norteamericana. Es un elemento de control entre los poderes, que hayan cortes que se puedan pronunciar sobre la legalidad o no de la actuación de los otros poderes. Es una base de la República. Ahora, a veces se critica el poder que tiene la Corte de Constitucionalidad, bueno, pero ese es un problema de diseño. Yo mismo, que pudimos haber discutido en 2016. Yo mismo soy de la tesis que debiéramos... En el 85 lo hubiéramos discutido. Miren, yo mismo soy de la tesis que es más sano tener un sistema de control constitucional difuso, en donde varios tribunales se puedan pronunciar sobre la constitucionalidad de la norma, que centralizarlo. Yo mismo creo que, digamos, que hay un asunto ahí de debate de diseño del sistema, pero no porque yo no esté muy de acuerdo con el diseño del sistema, me voy a decir, no le voy a hacer caso a la CC. Y quienes quieren cambiar la ley de antejuicio entienden exactamente el poder de agarrar la cabeza al pulpo. Pero es que, el cuestionamiento, porque miren, básicamente, resumido, hay sistemas en donde hay una corte de constitucionalidad, como el caso guatemalteco, y hay otros sistemas donde la constitucionalidad de las actuaciones se resuelven difusamente entre varios tribunales. Hay a veces salas constitucionales dentro de la Corte Suprema, a veces se pueden conocer los recursos constitucionales en tribunales inferiores, etcétera, etcétera. Yo particularmente no soy fan del modelo centralizado, porque creo que sí tiende a concentrar mucho poder en un solo actor.
Pero si se hiciera la discusión nacional de decir, miren, este sistema no funciona, hay que apostar por el otro, eso es una reforma constitucional, es un rediseño de todo el sistema. Es como decir, bueno, vamos a pasar de tener un Congreso a tener Senado y Congreso, ¿me entienden? Ahí sí estamos hablando de cirugía mayor. Pero, a ver, no porque yo tenga mis dudas sobre el diseño macro del sistema, voy a decir, no, yo no estoy de acuerdo con la resolución. No vamos a invitar a no acatar las resoluciones, nos gusten o no, de la resolución constitucional. Porque la base del sistema, la constitucionalidad, es la base sobre la cual operan todos los estados de derecho y no se puede desacatar. Philip, tenemos ya solo un minuto, me parece. Ven para ir dando ya nuestras conclusiones finales y despedir este análisis, y no quiero irme, no nos queremos ir realmente sin escuchar la conclusión o la idea final de lo que hemos analizado esta noche. Estuardo, ¿cuál es la conclusión? Bueno, para mí la conclusión es que el debate de CICIG, IBAN y la ONU y todo eso va a continuar. Aquí esto lo va a decidir la CC. Ya está anunciado que posiblemente la gente del presidente no van a acatar las decisiones de la CC, con lo cual entraríamos en un serio problema. Pero tema mayor que ese para mí es la decisión de discutir el tema del antejuicio en el Congreso, porque ese sí es un desbalance y digamos, tal vez no es cirugía mayor porque no requiere un cambio, referéndum ni nada de eso. Tal vez, digámoslo en palabras más chapinas, tal vez es cirugía íntima lo que quieren hacer aquellos, pero lo quieren hacer. Hay que tener hay que poner los ojos sobre el presidente por las decisiones que pueda tomar también, y también sobre el Congreso de la República por el tema del antejuicio. Pero ojo, hay que ver el fondo de este asunto. Aquí lo que se quiere es blindar a ciertos personajes, aquí se quiere cubrir a ciertos personajes, se quiere promover cierta impunidad porque el agua se les llega al cuello. Aquí se quiere ayudar a algunos amigos que están en la cárcel, se quiere evitar que más amigos vayan a la cárcel, y sobre todo, y por eso, y esa es la mayor definición de impunidad que hay, se quiere evitar que quienes ostentan cargos de poder enfrenten la justicia por denuncias de actuaciones irregulares. Bueno, están las conclusiones. Esa es la conclusión de Philip. Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Estuardo, Philip, gracias por el análisis. La verdad es que teníamos que tomarnos este tiempo para poder analizar esta última decisión que toma el presidente Jimmy Morales. Ben, gracias como siempre por este análisis y la profundidad que le damos a las noticias. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.